8:47, después de escuchar a von der Leyen, de ver esa fotografía también de los PMI que van a ser clave en la jornada, está con nosotros Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, economía española, viendo ya una inflación superior al 10% más lo que nos ha quitado el gobierno, estaría en el entorno del 14% según el presidente Pedro Sánchez. ¿Cuál es la fotografía de cercanía que se ve hacia un proceso estanflacionario? ¿Lo ve usted? Bueno, una definición amplia de esta inflación como el concepto que se acuñó en los años 70, que sería una ralentización notable del crecimiento económico más una inflación en expansión, yo creo que encaja perfectamente con la situación actual. También es cierto que estamos empezando, bueno, ya avanzada la temporada turística, el retorno del turismo nacional y del internacional está teniendo un impacto expansivo sobre nuestra economía, pero es evidente que las tasas de la recuperación económica que se esperaba a principios del año 2022 no se está produciendo al ritmo que deseábamos antes de los últimos acontecimientos y, por tanto, estamos en un contexto de revisión a la baja del crecimiento económico y de la inflación. No hace falta añadir nada más. Por tanto, en una noción amplia estamos en un escenario de estanflacionista especialmente difícil de gestionar. ¿Cree usted que podemos repetir la historia de 2008 cuando gran parte de la población se marchó de vacaciones y cuando volvió vio todo el panorama que había ya planteado con una crisis económica que luego impactó durante años? ¿Estamos ante esa percepción de que después del coronavirus la gente necesita unas vacaciones, las primeras sin mascarilla, para desahogar gran parte de la población, pero que a la vuelta, con todo lo que se va a gastar, la situación va a ser peor? Bueno, hay un cierto componente de la necesidad de algo parecido a lo que se llamó en su momento los felices años 20 en el siglo pasado. Después de 2 años prácticamente confinados o con severas restricciones, la gente tiene ganas de salir, de disfrutar de las primeras vacaciones mínimamente normalizadas, a pesar del repunte del COVID que en los 2 últimos años. Y por tanto, esto es creo que psicológicamente es perfectamente comprensible e incluso deseable. Ahora también es cierto que nos vamos de veraneo con amenazas serias. La inflación está ahí, con un crescendo muy superior al que se esperaba, y el otro gran tema, el cierre del grifo de la barra libre del Banco Central Europeo, va a presionar sobre los márgenes de maniobra de las políticas fiscales y financieras, y esto durante el verano de forma larvada y después de las vacaciones de forma explícita. Este final de la barra libre del Banco Central Europeo pues gravitará sobre los márgenes de maniobra de nuestra economía. Yo creo que hay un aspecto de la inflación que se ha destacado poco, a pesar de lo mucho que se habla en las últimas horas después del famoso 10,2% de la inflación. Hay un tema que se ha hablado poco y que me parece especialmente preocupante, incluso para el sector turístico, y es el hecho de que a finales de mayo, hace un mes, los datos de inflación de España estaban en la zona media de los países de la Unión Europea y la inflación de España era prácticamente similar a la inflación de Alemania hace un mes. La inflación de España era superior a la de Francia, era superior a la de Portugal, pero era inferior, por ejemplo, a la de Holanda o a la de los países bálticos. Hace un mes España estaba en la zona media. Con los datos publicados en estas últimas horas, la inflación de España ha dado un salto hacia arriba, y ahora estamos 2 puntos por encima de Alemania, cuando hace un mes estábamos prácticamente a la par. Y el dato de la inflación de Francia, también conocido en las últimas horas, muestra que es cierto que hay factores globales, factores europeos, la guerra de Ucrania, que afectan a la inflación, pero que en unos países como Francia o Alemania se está conteniendo más, a pesar de la mayor dependencia de los suministros energéticos que tiene Alemania respecto a Rusia, y que sin embargo en España se nos ha disparado. Esto introduce una nueva dimensión, que es la pérdida de competitividad de los productos españoles, empezando por los paquetes turísticos y siguiendo en general por los productos de exportación. Reaparecen los diferenciales de inflación adversos para España, que en los años previos a 2008 deterioraron la competitividad de nuestros productos. Este es un tema del cual se ha hablado poco, pero creo que es un lastre que puede pasar un precio aún más elevado a la dinámica a corto y a medio plazo de la economía española, y convierte todavía en más prioritario tomar medidas efectivas de verdad frente a esta inflación que se nos está disparando más que otros países europeos que comparten los factores exógenos de presiones inflacionistas con nosotros.
Esta parte es fundamental, es justo lo que iba a preguntarle porque hay esa diferencia entre Alemania y España, pero ¿qué es lo que nos ha llevado a perder esa productividad? ¿Se ha perdido vía salarial, con subida sobre todo de salarios mínimos, o se ha perdido vía estructural? ¿Qué es lo que ha sucedido para que España haya perdido ese tren? Bueno, yo creo que lo relevante es el concepto bien conocido de los costes laborales unitarios, que es la relación entre salarios y productividad. Es uno de los principios que conocemos en economía, al menos desde hace 200 años, cuando David Ricardo comentó algo que en el lenguaje moderno sería el papel de los costes laborales unitarios y que se traduce en una receta muy sencilla. Un país puede permitirse aumentar los salarios sin deteriorar la competitividad en la medida en que estos salarios estén respaldados por la productividad. Por tanto, los salarios en Alemania son superiores a España porque en promedio la productividad en Alemania es superior a España y Alemania no pierde competitividad por tener salarios más elevados. Por tanto, los salarios elevados o las subidas de salarios en sí mismas no son un factor que deteriore la competitividad. Lo que deteriora la competitividad es un aumento de salarios en general de costes no respaldado por la productividad, lo cual convierte a la productividad, como es bien sabido, en uno de los conceptos centrales, en una de las nociones centrales para la performance económica, y es una noción esta de la productividad en la cual pues nuestro país ha sido tradicionalmente descuidado. Todos los indicadores de inflación muestran que en promedio la productividad de España está por debajo de nuestros colegas de la Unión Europea y, como se mostraba también hace un momento, el retroceso de la productividad como consecuencia de la pandemia ha sido más pronunciado en España que en otros países de nuestro entorno. Por tanto, alguna receta que creo que deberíamos insistir es que lo relevante no es comparar salarios por un lado, comparar productividades por otro, sino comparar la ratio salarios de productividad. Y, por tanto, creo que hemos de constatar que en nuestro país pues, la productividad no está creciendo al ritmo suficiente para sostener los niveles de vida que desearíamos y, por tanto, creo que el principal factor que es no prestamos atención es la evolución de la productividad. Lo que pasa es que los salarios en España no han subido, prácticamente, han subido el salario mínimo, por lo que o es por la afección del salario mínimo o es porque ha caído la productividad, ¿no? Efectivamente, el problema está en la productividad también. Entender el problema está en la productividad y, si me apura, el problema está en la productividad en una parte importante del tejido productivo. Hay empresas, las empresas más punteras españolas tienen estándares de productividad similares a otras, a sus homólogas a nivel internacional, pero en otros muchos ámbitos la productividad no está funcionando de la forma adecuada, porque quizás los incentivos no son los adecuados, quizás hay parámetros socioculturales que lo están lastrando y que no estamos modificando de forma adecuada, quizás la inversión en innovación, en tecnología, en digitalización no está siendo lo suficientemente rápida y profunda como sería deseable, pero este tema de la productividad es uno de los lastres históricos de la economía española que los datos actuales, las urgencias actuales abundan en el sentido de que deberíamos tomarlo mucho más en serio. Muchísimas gracias por esa explicación, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Buen día y espero que buenas notas hayan tenido. Bueno, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Gracias, buen día. 8:56.